Hola a todos y bienvenidos a Dementes por Experiencia, un podcast donde analizamos en profundidad las experiencias y las vivencias del día a día. Yo soy Max Venegas. Yo soy Natalia Orrego y bueno, hoy vamos a centrarnos un poco en... Va a ser un poco redundante, porque siempre decimos el viaje del cliente, pero hoy nos vamos a centrar en justamente hablar de los viajes. Bueno, y cómo es nuestras experiencias de viajes y cómo es el modo de organizarnos para un viaje, desde incluso la planificación hasta la vuelta, hasta el doloroso, bueno, si es un viaje de placer, cuando uno vuelve y qué pasa en esos momentos. Así que ese va a ser un poco como el objetivo del capítulo y de la serie, que igual vamos a replicar lo que ya hemos hecho en otras series, donde hoy vamos a hablar de nuestras experiencias, cómo es el journey del viajero a partir de nuestra propia experiencia. Después también tendremos un capítulo con un invitado, una invitada especial que sé que es amante de los viajes, no vamos a dar más detalles. Y aprovechar también para que la encuesta que está en curso, aparte que es de esas encuestas que uno dice, de esta sí me gusta, esta sí me gusta contestar. Pero todas las que hacemos, po. Sí, o sea, tratamos de que ese sea el objetivo, de que las encuestas sean divertidas de contestar, porque te hacen pensar cosas que quizá antes no habías analizado. Y nos vamos directo al grano, porque la idea hoy día es pasar en un viaje y nuestras experiencias, como siempre lo hacemos en los primeros capítulos, contar nuestra experiencia con viaje. Y justo la Nati viene llegando, más o menos llegando, ¿hace cuánto fue? ¿Un mes? ¿Menos de un mes? No, ya Sí, no, ya ya un debo mes. decir que tengo el reloj ya, sí, no, ya un mal mes. calibrado. Más de un mes, o sea, Mucho tiempo enfermo en casa. va a ser 2 meses. La Nati hace un tiempo, este año tuvo un viaje, y yo también tuve un viaje en las vacaciones, en el verano. Así que tenemos la historia reciente de nuestra experiencia. Y para eso la idea es pasar por, como dijo la Nati, todos los pasos que va desde el inicio de cuando uno prepara un viaje y pasando por cada uno de los pasos, ya sea en terreno local chileno, que fue mi caso, o viajando hacia el extranjero. Y obviamente vamos a contar anécdotas de otros viajes que hemos tenido, porque la Nati también es viajera constante, recurrente, le gusta harto viajar y yo también tengo algunos viajes en el cuerpo. Así que, nada, para partir, el primer bloque o lo primero que queremos conversar es el ADN del viajero, es cómo te estructuras tú para los viajes. Y ahí, Nati, te pregunto directamente, ¿cómo planificas un viaje? Yo, por ejemplo, ahora que, como tú dijiste, recién vengo llegando, o quisiera decir que vengo llegando. Me vengo bajando del avión ahora. O no haber llegado de un viaje en pareja. Claro, es diferente también como uno planifica el viaje de pareja a viajar sola. Pero este particular lo planificamos. O sea, lo primero que hicimos fue, bueno, definir cuándo íbamos a viajar, en qué fecha, pues porque era un viaje largo y pues sabía que significaba esfuerzos económicos y logísticas de trabajo y todo. Entonces, lo primero que hicimos fue yo creo que casi con un año, menos de un año, 9 meses, compramos el pasaje, el traslado largo. Estuvimos en Europa, entonces compramos primero el traslado Santiago-Madrid, Madrid-Santiago. Y obviamente la idea era en el camino definir otros destinos en Europa. Entonces como que esa fue como la primera planificación grande, como de allá, vamos a ir cuántas semanas. Y como yo tengo teletrabajo, pues yo también tuve la oportunidad de irme antes. Yo me fui una semana antes y esa semana teletrabajar. Y así cuando Sergio llegara, ya como aprovechar con él. Entonces yo pude estar, además también hubo cambios entre medio, porque en un principio iba a estar en la casa de una amiga y al final me fui para la casa de unos familiares que estaban en Barcelona. Y también fue rico porque, o sea, yo también soy muy abierta, o sea, planifico cosas, pero también soy, o sea, como que para mí el viaje ya me permito como fluir en que vaya pasando. Entonces, en un principio iba a estar en Madrid, pero al final me fui para Barcelona toda una semana
Y como que me dejo sorprender de esas, o sea, no me estresa esos cambios de itinerario. Como que yo ya digo, si esto me está pasando es porque algo bueno me conviene estar en Barcelona, y fue rico porque aproveché como de compartir con una prima que recién se había ido a vivir a Barcelona. Vi a una amiga que también recién había tenido su bebé, y no digo guagua. Entonces, pero sé que es raro decir bebé en Chile, pero sí, fui a ver a su bebé, a conocerla. Entonces también yo ya había estado en Madrid también un poco en un viaje sola y visitando a amiga. Y ahora como dije, como, qué rico igual también en Barcelona. Digamos que por eso hice esa planificación, porque a mí me gusta mucho viajar sola. Y dije, una semana antesito, volver a sentir ese gustico de estar sola en el viaje, también me lo permití, y fue rico ese cambio de planes entre Madrid y Barcelona, pero también fue rico. Y bueno, entonces primero planificamos el viaje largo, y después ya cercano a la fecha empezamos a definir destinos. O sea, fuimos pensando a qué países queremos ir. Era primera vez que Sergio iba a Europa. Yo ya había ido, pero no quería repetir unos lugares, entonces también fuimos pensando qué nos gustaba a cada uno, qué nos gustaba a nosotros como pareja. Entonces como que fuimos descartando países y destinos. Y también lo bueno es que eso también fue rico, porque si bien ya habíamos viajado antes a Colombia y como fue plan playero, este era un plan más cultural. O sea, para nosotros nos gusta caminar y nos gustan los museos. Entonces teníamos claro que eso iba a ser parte importante, pero también nos gusta relajarnos. Entonces, como que dijimos, primera parte, como todo el trajín de conocer, conocer, conocer. Y lo último lo dejamos para una isla que nos sorprendió muchísimo, que se llama Ischia, al frente de Nápoles, y yo creo que la amamos. O sea, los dos quedamos muy enamorados de esa isla, y nada, yo creo que somos así, o sea, planificamos lo grande, después fuimos definiendo los destinos, y como 2 meses antes reservamos los primeros hostales. Bueno, o sea, hostales, hoteles, no somos de hoteles grandes, somos de como precio-calidad. Y porque además llegamos, dejamos las maletas y salimos a recorrer. Entonces, como que sea bonito y que estemos cómodos. Y pregunta, porque para asociarlo a las marcas y ya como más acotado a la experiencia misma que entregan esas marcas, ¿alguna marca donde ibas a reservar todo, donde gestionabas el viaje como a nivel de...? No, o sea, por ejemplo, si hablo de marcas, LATAM, porque los dos tenemos tarjeta de LATAM. Es más, o sea, me dio mucha envidia con Sergio, porque él justo había hecho una compra grande, y su viaje a Europa en realidad le costaron, o sea, lo pagó con millas y pagó como los impuestos, 30.000 pesos. Yo creo, su viaje fue, o sea, el tiquete largo, a mí me cubrió parte de las millas, pero no tantas. Porque Claro. bueno, y eso lo hacemos, como que cada uno paga su parte, y como él me decía, como, mira, me salió, o sea, los impuestos, de verdad, yo creo que no fueron ni 100 lucas. Y sí, y eso es como el primer momento wow. Pero, o sea, la TAM, para el trayecto largo, internamente lo que viéramos que sea como al bolsillo. Y no, o sea, o sea, vamos revisando Booking, Ya. Despegar, y plataformas que íbamos, Kayak, o sea, como íbamos buscando, o incluso directo, tanto para reservar y para hostales, también Booking y Airbnb principalmente. O sea, para hostales y apartamentos, sí hicimos como mezcla, apartamentos y hostales. Tuvimos un pequeño corte, se cortó la luz en la oficina, pero volvemos y retomamos. Sí, La Nati estaba justo contando. vamos a tratar de retomar nada, yo, claro, no recuerdo, o sea, no uso estas plataformas, pero las habituales, y, y la TAM como viaje principal, pero me voy dejando también fluir en esa elección. Yo por mi lado, mientras contaba y mientras tuvimos el corte, pensábamos cuáles son los viajes que uno más recuerda. Y yo creo que hay uno donde se da cuenta también de qué cosas te van ayudando a recordar. Y en mi mente, después vamos a pasarlo más en profundidad, pero lo que ayuda a acordarme de los viajes son las fotos.
el viaje que más tengo memoria es el que, bueno, estuvimos mucho tiempo en Europa, 4 meses viajando, Mm. y tenemos muchas fotos. Por lo tanto, me salen recurrentemente, no sé, prendo el computador, tengo el típico fotos que salen atrás y se van corriendo, y la gran mayoría de las veces son de ese viaje. Pero el viaje más, hace menos tiempo que tuvimos, que fue en el verano que decía antes, que fue a la carretera austral, que fuimos en patota con toda la familia de mi suegro y mis cuñados, que son 7 hermanos, todos con sus respectivas parejas, pololas, señoras, más niños. Y bueno, yo debo decir que mi ADN de viajero es, aunque pueda sonar contradictorio a tener 3 niños, y de hecho cuando hicimos el viaje a Europa teníamos solo 2 ahí, pero es improvisado 100%. Y me llamó la atención ahora que dijiste que compramos el pasaje de ida y de vuelta. Nosotros en ese minuto compramos el de ida, no compramos el de vuelta. Ah, Y fue, a ese sí fue a la vida. Porque dijimos, no sé dónde voy a estar cuando tenga que volver. Por lo tanto, no sé se de ve. dónde tiene que salir ese vuelo. No, y también no me lo esperaba, porque uno, claro, y ahí es donde uno, o sea, uno puede ser de una cierta manera, pero como que, bueno, al Y final. para los viajes yo soy 100% así. Para ahora el viaje del verano de la carretera austral, como era un viaje más masivo, con más gente, yo fui el de la categoría de yo dejo que el resto haga toda la organización. Me desentendí totalmente porque no éramos los únicos con niños, por lo tanto se iba a pensar el viaje con niños. No. Y que para nosotros el principal factor para poder ir con niños es poder improvisar en el camino. Más allá de tener todo súper cuadrado con plan A, B, C, Sí. Z, es qué pasa si por A, B, C motivo tengo que cambiar un pañal en la mitad de la nada. Bueno, ahí estábamos con Sí. auto, así que es más fácil, pero yo creo que ese es como mi ADN, es improvisado al 100%, siempre, obviamente, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de los pañales. Si me quedo sin pañales en la mitad de la nada y no venden, fui. Pero teniendo en cuenta esas cosas como de tengo que tener esto de por si No. acaso, tengo que saber de aquí a acá, este es el único trayecto que no voy a poder comprar nada durante el trayecto, pero cuando llegue a este pueblo sí, o cuando llego acá sí. Pero fuera de eso, Sí, porque ustedes de improvisando. recién casados también hicieron el viaje así como entiendo yo que también fue Sí, también. medio improvisado. Sí, para la luna de miel. Y sobre todo para uno viajar a otro país. Sí, sí, o sea, como, uno asume. Yo creo que la investigación que hice previa es como bajar la ansiedad de mm, qué cosas tengo que tener la expectativa de que exista o no exista. Entonces, por ejemplo, era, allá, voy a poder ir a un hotel de un día a otro y en el mismo día buscar el hotel. Sí, bien. Los únicos, diría yo, que son como lo que dejamos más establecido, es la primera noche. mm, De ahí en adelante, el resto ya fluye. Para Europa fue, no la mejor, pero la mejor decisión, porque llegamos a Madrid y ese fue el primer pasaje que compramos, a Madrid. No teníamos alojamiento, nada. Y de ahí dijimos, ¿y por qué no nos vamos, aprovechando, me tomo vacaciones y nos vamos después a Inglaterra, Escocia, y ahí arrendamos una camper van, nos fuimos hacia arriba. Y ese yo creo que fue lo más complejo. Pero sin irnos a la siguiente parte, creo que ese es como el ADN de viajero, tanto mío como mi señora, la Cata, es improvisarlo dentro de un estándar de tranquilidad mental para decir, me puedo ir y no va a pasar nada malo. sí. O sea, nosotros somos intermedios. Y ahora digo somos porque Sergio es muy parecido también. O sea, como que tenemos que dejar definido como cosas concretas, como puntos de destino. Y también conversamos como, o sea, como qué quiere, o sea, algo importante que él quiera y algo importante que yo quiera para coincidir. Y somos muy relajados o sea, inclusive nos quedamos o sea, por ejemplo, de todos los hospedajes, el único que no teníamos resuelto, porque también hicimos como, bueno, cuando cambia de tarjeta, o sea, Puede endeudarse bien eficiencia, sí, y el aparte que bolsillo. Sergio es muy ordenado en ese aspecto, me ha ayudado mucho, entonces él hace su Excel, no sé qué, él hace su Excel como en los costos, todo, y usamos mucho, y eso fue súper bueno, ChatGPT, el chat compartido, que tenemos un chat con ChatGPT, y entonces ahí teníamos viaje a Europa, entonces cada vez que hacíamos una compra
de un pasaje o de un hospedaje, lo poníamos ahí y decíamos quién, porque también para aprovechar los puntos, algunas cosas las pagaba Sergio, algunas cosas las pagaba yo, pero después teníamos que hacer esas cuentas y nos sirvió mucho ese chat, sobre todo porque le dábamos fechas, porque a veces uno te llega a ti la reserva, le llega al otro y uno ya no se acuerda, entonces cualquier reserva que íbamos haciendo, teníamos un chat que decía Viaje a Europa y entonces hacíamos una reserva, le mandábamos la captura de pantalla a ChatGPT y le decíamos que lo recordara, la reserva, el código, a qué hora llegar, porque después era más fácil pedirle. Ya Que cuando íbamos buscarlo todo de nuevo, acumulando, sí. ya era como, ay, ya no nos acordábamos quién reservó el tren, quién reservó tal lugar, entonces simplemente íbamos al chat y le decíamos que nos dijera cuándo teníamos que llegar, en qué vuelo y todo, y ya después era más fácil para el que tenía la reserva ir a buscar el elemento. Y de hecho, pasando justamente a eso, que ya partimos de la idea del viaje, organizar el viaje, pero ya en el viaje mismo, ese punto que dices tú, como ya de estando y partiendo el viaje, que es como el punto inicial, pese a que hablamos todo lo que igual viene antes de la organización, es parte del viaje igual, hay gente que lo disfruta mucho, pero la parte ya de poner el pie en el avión, o más bien partir haciendo la maleta para subirme al avión, y después los tickets y todas estas cosas del avión mismo, ¿cómo funciona mentalmente también el hacer la maleta? A nivel de emociones también, de cómo te sientes tú y también cuándo la haces. Yo creo que eso es una duda. Mira, a mí el viaje en sí, pues, o sea, incluso cualquier viaje, incluso de trabajo, a mí me emociona. A mí yo digo, yo me subo en el transfer o en lo que me vaya al aeropuerto y esa sensación yo creo que es tan rica, o sea, yo disfruto mucho de eso. Hacer la maleta, es que no, mentira, o sea, la disfruto porque sé que es para un viaje, pero la pateo, es muy chistoso porque mis papás son demasiado ordenados. Y cuando yo iba a viajar, y hubo una época en la que viajé mucho sola, en post pandemia, y entonces yo les decía, no, voy a viajar a tal lugar, y mi papá, que son muy estructurados, que me decían como, ¿ya hizo la maleta? Y yo, no, yo la maleta la hago el día antes, pues porque, o sea, si guardo la ropa No antes, tengo ropa. no tengo, claro, es como, pero mis papás es muy gracioso porque ellos pues no viajan tanto, pero cuando viajan, como 2 días antes mi mamá va organizando, o sea, imposible, imposible. Pero nada, me emociona, pero obviamente me da pereza. O sea, yo la maleta la hago, aparte como yo me da mucha ansiedad viajar y si los viajes son tempranos, yo la hago siempre a la medianoche. O sea, como que organizo la casa, organizo todo lo que tenga que organizar y lo último que hago es la maleta. Pero o sea, voy pensando como, ya, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a llegar? Si tengo escala, como que sí pienso en si va a ser frío en el avión, como qué voy a llevar en la maleta grande, si es que es maleta grande, y qué voy a llevar como en la maleta de A mano. mano. O sea, como que, y por ejemplo, cosas como viajo con, ¿cómo se llama acá? En Colombia le decimos canguro, pero El acá le banano. dicen banano. Tengo un banano de viaje, porque tiene varios bolsillos, entonces como en ese va Que el es lo más práctico. pasaporte, en ese va, o sea, como que tengo elementos claves de viaje, el banano de viaje, que lo bueno, por ejemplo, como yo viajo a Colombia cada año, yo mis tarjetas colombianas están en ese pasaporte, en ese banano, entonces yo como que ya digo, ya, voy a viajar a Colombia, entonces ya ahí encuentro todo lo que ya necesito para entrar a Colombia. Y me pasa algo divertido que lo dijiste, como que eres muy consciente de cuando armas la maleta, qué es lo que tiene que quedar a mano, qué es lo que tiene que quedar en el banano, y que tiene que Sí. quedar como estructurado. Y me pasa a mí que cuando yo hago eso también lo hago, porque yo cuando hago las maletas me gusta hacer maletas, me gusta ordenar, organizar las cosas. Pero cuando viajamos en avión yo me pongo nervioso o ansioso, como el perder el vuelo. Ese es como mi Sí, trauma. Y para mí es siempre, ya, vamos con mucha anticipación, porque aparte, para mí no es solamente moverme yo y Claro. llegar al aeropuerto y listo, sino que es, Sí. calculo mi horario y de mi horario son una cola de 5 o 4 personas que tienen que hacer lo mismo que yo, y no siempre es lo más rápido. Mm. Y de hecho una vez nos pasó allá en Europa que perdimos un tren, y que habíamos reservado el tren, pero y al final era un plan de fin de semana y ya estábamos cansados a esa altura y fue como no alcanzamos a llegar por un par de minutos y fue
nos perdimos el panorama, pero igual después lo improvisamos al final. No. No fue tan atroz. Pero igual improvisar con niños debe ser, o sea, sí, entiendo. O Pero, sea, puedo... y claro, y son como las situaciones puntuales, pero la maleta yo creo que siempre, y sobre todo cuando uno está viajando constantemente, está ahí usando las cosas del viaje, es en el minuto. La noche anterior, debo decir que sí fuimos más estratégicos ahora para la carretera austral que para el viaje a Europa, porque para el viaje a Europa igual estábamos muchas veces un mes y medio en un alojamiento, o hay veces que estábamos 2 semanas, una semana, entonces igual teníais que usar todas las cosas que tenéis dentro de la maleta en ese tiempo. Entonces tenéis que sacar todo de la maleta, como son alojamientos de Airbnb, tenéis que meter las cosas ya en los cajones, podéis dejarlo en la maleta, pero con los niños es más difícil tener que sacar las cosas, Sí. incluso los niños se meten en la maleta a sacar cosas. Y pregunta, ¿ahí cómo hacen? ¿Tienen maleta por niño o una maleta para 2 niños? ¿Cómo? ¿Y ustedes Dependiendo. también? Para el viaje de Europa, y después podemos poner una foto aquí, que la tengo que sacar. Y la Cata dibujó en las maletas, llevamos una maleta cada uno, llevamos 4 maletas. Y el viaje a Europa fue un viaje que nos movimos mucho también, pero 4 maletas. 2 iban abajo, después al final metimos casi todos abajo, porque igual subirse al avión con un niño en brazos más una maleta no era lo más fácil. En mi mente era así, no, por si acaso, se pasa, no sé qué, y después al final mochila nomás. Teníamos una maleta cada uno, y las maletas tenían dibujado la familia de maleta. Entonces tenía el papá maleta, la mamá maleta y los niños maleta. Entonces todo el mundo se reía de nosotros. O sea, se lo encontraban choro cuando Sí, la maleta. sí. Eran más fáciles de identificar también en cuando sacábamos las cosas y todo eso. Bueno, y decir que Cata es diseñadora, así que... Artista, Artista, sí. sí. Así que Sí. el papá maleta tiene No debería anteojos y ser un... bigote. Sí, era... Hasta el día de hoy sobreviven los dibujos. Y lo que decía antes, que hicimos el cambio, porque ahí era una maleta por persona, y eventualmente igual mezclar cosas, da lo mismo. Pero en inicio era una por persona. Pero ahora llevamos menos maletas que personas para el viaje a la carretera, porque ahora éramos un integrante más. Pero mi maleta era una mochila casi. Después, para los niños compartían ellos dos, los dos grandes. Después, y la Cata compartía con el más chico. Entonces, al final, tratáis de optimizar al máximo el espacio, pero también lo que hacíamos, que era más inteligente, era que después dejamos un bolso en particular que era para las cosas del día. Entonces, organizáis todo el bolso para lo que te iba a poner al día siguiente. Por lo tanto, llegaba y no teníais que desarmar todos los bolsos, sino que teníais que desarmar solo ese, y ya sabíais que se iba a poner cada persona. Y igual te podía llover, te podía mojar y todo, tenías el resto de los bolsos y ahí vaya haciendo como el cambio. Entonces, hacía que el viaje, sobre todo en la carretera austral, que es como ir avanzando y todo el rato, cada noche un lugar distinto, te permitía ser más ágil también, porque si bien todos iban en la misma lógica, era como a las 9 salimos y si no estabas a las 9 como que ya era como que se impacientaba el resto. Qué complicado viajar con... O sea, eso, o sea, ahora... Porque viajar solo, yo creo que viajar solo, y ahí conecto con esto de, o sea, uno planea el destino y a dónde va a llegar y no tenerme que poner de acuerdo, o sea, esa es de las cosas que más me gusta de viajar sola, no tenerme que poner de acuerdo con nadie. O sea, es como que hoy quiero quedarme desayunando y leyendo en esta cafetería y no le estoy dañando el plan a nadie, hoy solo quiero caminar y quiero caminar mucho y qué difícil, o sea, es de las cosas, por ejemplo, yo nunca he viajado, o sea, en familia, sí, con mi familia, y pues ahí es como, no sé, ahí, Sí, ahí no pero con muchas personas en conjunto, no, y no sé si estaría muy cómoda, o sea, le tengo miedo a esa, es más, mis amigas una vez se ríen porque yo planifiqué mi viaje a Machu Picchu, y una de mis amigas me dijo, Nati, ¿en qué fecha? Y mi cara fue de, no quiero, o sea, fue chistosa porque ella esperaba que yo reaccionara como, ay, sí, súmate, sí, tal fecha. Mi cara fue evidentemente que no quería ir con Y se con entiende, gente. Y se entiende totalmente. Yo creo que de aquí la lógica o la idea fue no nos compliquemos la vida. No. Por lo tanto, desde el minuto cero fue, si alguien no se siente cómodo haciendo algo, puede hacer un plan paralelo. Lo único estable son los alojamientos y los pueblos en los que vamos a estar. No. Así que eso ya estaba definido al principio. No lo hice yo, claramente. Entonces, de ahí, si era más fácil, por ejemplo, yo era un día, iba a llover todo el día. Entonces íbamos a ir a un trekking. Y después fue como, pero con los niños chicos, el trekking, no sé qué. Hay unos que fueron a otro plan. Nosotros finalmente sí fuimos al trekking, nos empapamos. Pero fue rico igual porque no hicimos, en general, tantos trekking. Nosotros, sobre todo con los niños, el primer trekking que hicimos como más grande, lo hicimos más corto porque los niños ya estaban cansados, uno estaba con pataleta, el otro
El otro quería seguir, entonces era como divertida la dinámica, pero no nos íbamos a separar por uno que quería ir con los otros. Al final, la experiencia más completa de trekking que tuvimos fue esa, Yeah. y que fue sufrida porque estaba lloviendo y terminamos todos empapadísimos, pero los niños estaban felices. O sea, al final, yo creo que también uno lo hace por eso y pasando quizás como al punto de la experiencia en el lugar, de esa expectativa versus realidad, yo me he terminado dando cuenta de lo que más cambia. Yo creo que yo nunca, y yo voy a sonar muy, muy amargo, pero nunca sé si he disfrutado tanto los viajes. Como que para mí un viaje es como, sí, choro, conocer. Para mí lo mejor del viaje es quedarme sentado en un café mirando, observando una realidad distinta y viendo a la gente y viviendo como la cultura real del lugar. Sí. Hoy día cada vez menos hay culturas reales de lugares, Mm. todos los lugares son iguales, pero ahora cambió un poco mi forma de disfrutar el viaje. Antes para mí era sentarme, disfrutar así, pero ahora viendo a los niños pasarlo bien es como un cambio también. Y después las fotos que veo, cuando veo fotos, no me importa ver la foto del museo y no sé qué, sino que es como cómo estaban los niños en ese Claro. minuto, en ese viaje, y acordarme como, qué divertido que era tan grande en ese momento, o que hacía, no sé, una pataleta dentro de la iglesia de no sé qué. Sí, ¿Qué pasaba? sí. Pero sí, pero eso es como lo entretenido también del viaje, como acordarse de esas tonteras que uno en el minuto quizás no la disfruto tanto tampoco, porque una pataleta en la mitad de un museo con un ruido y un eco no es lo más, donde uno más le gusta estar en ese minuto, pero después uno se ríe de lo que era. Sí. Pero, No, en cambio, yo disfruto mucho, pero soy muy emocional en los viajes. O sea, en mi vida general soy muy emocional, y es más, los destinos a mí me tienen que conectar y soy, o sea, como que voy en ese modo de, ay, o sea, como muy atenta a mí eso una vez se lo escuchaba a Camilo, el cantante, que decía que esa mirada del viajero, porque uno va como todo es nuevo y me encanta ir así a abordar los viajes. Y los disfruto demasiado o sea, creo que ahorita cuando se apagó les contaba, o sea, hay momentos que lo recuerdo que me emocioné porque simplemente estaba ahí. Me acuerdo la primera vez que fui a Italia, que yo soy diseñadora y me acuerdo que mi sueño era ir a Italia por todo lo que significa el diseño. Me acuerdo perfecto la primera vez que me senté a comer en una pasta en Italia. En ese minuto tenía otra pareja y me sacó una foto, y esa foto de verdad que es como ahí yo me acuerdo que me sacó esa foto y después yo la miré y dije, mierda, perdón, estoy en Italia, o sea, como que me acordé de la Natalia que decía como, ¿cuándo será que yo vaya a Italia? Me pasó con Machu Picchu también, o sea, elijo lugares que yo sé que se conectan conmigo, y Machu Picchu, cuando fui, que también era mi primer viaje como mochileando sola, entonces también era como esa emoción, o sea, ya había mochileado en Colombia, pero no entre países. Entonces, y ver Machu Picchu, o sea, la energía que transmite. Entonces, como, no, a mí, y no me acuerdo, y ahora mientras decíamos expectativas versus realidad, obvio me ha pasado eso que el hotel no era lo que uno esperaba, pero no recuerdo así un viaje que yo he dicho, ay, no es lo que esperaba. No, el viaje no. Probablemente sí, obviamente un hostal, o sea, hostales, todos los que quiera, uno encuentra de todo. Ahí toda una... y yo creo que ahí entra un poco metodología, porque al final en la experiencia uno se queda, o sea, uno siempre dice como cada detalle de la experiencia importa, sí, pero cuando son cosas así, un viaje completo, uno cuando se va a ir a acordar y ya pasando quizás como la última parte del el recuerdo, lo que va quedando del viaje, al final son esas cosas que te marcaron emocionalmente. Entonces, si uno como marca o como la empresa o lo que sea quiere como quedarse en ese recuerdo, va a tener que hacer un esfuerzo increíble para poder posicionarse. Porque al final uno se acuerda del viaje completo y dice como, sí, qué rico haber viajado, a menos que haya sido... No, todavía tengo que encontrarme con alguien que diga, nunca más en mi vida viajo porque fue la peor experiencia de mi vida. Pero sí, como que te das cuenta de, aún por más mal que lo hayas pasado en ciertas cosas, o nosotros que ese día que nos perdimos el tren fue como, pucha, como qué rabia, qué mal día, que no sé qué, pero uno igual sí, al final Claro, como siempre... termina después siendo una anécdota y uno lo mira de otra manera. Y yo creo que pasa con los viajes, pasa con muchos, puede pasar con más cosas en la vida,
a nivel de experiencia, pero es cómo logro ver igual al final todas estas cuestiones como con ese lado positivo. Entonces, siento que en el viaje y en la experiencia, como las emociones son muy importantes, pero sobre todo cuando hay un paraguas o un marco gigante que te está enmarcando con una emoción positiva de un viaje, de un recuerdo positivo, quizá uno puede ser un poquito menos relevante en la marca que elige. Y yo creo que este es un gran desafío para las marcas, porque al final es, si te equivocaste, yo probablemente no te perdono. Sí. No me opacaste el viaje, pero igual no te voy a perdonar. Y probablemente si, no sé, por Booking tuve una mala experiencia, después nunca más uso Booking y me paso a la otra. Y Sí. son casi lo mismo, así que... Pero y por ejemplo así, pensando en esto de no marca, sino como algo que recuerdes de algún viaje que sea, no sé, este hotel nunca más o esto, o algo que te haya sorprendido, pa bien o pa mal. Mira, para mí, hotel, yo creo que de la historia de todos los viajes que hemos tenido, un hotel particularmente, que fue para la luna de miel, mi señora me dijo, el peor hotel de la historia, pero pues, y es algo que no, es una tontera, ni siquiera es como la experiencia del hotel ni nada como por eso, pero era un hotel que a nivel de diseño tenía como una cuestión de, no de oro, pero dorada arriba y yo creo que la Cata me dijo como, horrible, el peor hotel de la vida, pero por lo feo. Entonces, quedó como anécdota porque era feo y siempre le voy a decir que le voy a dar un hotel con oro de nuevo, porque... Pero en ese minuto y hasta el día de hoy es la anécdota del hotel horrible. Pero por otro lado, así como una experiencia muy mala que me haya quedado en la mente, tendría que ponerme a investigar como muy en quizás como la tengo eliminada en mí, en mi subconsciente. Pero sí, ya tengo uno, que fue como más una experiencia continua. Y yo creo que tiene que ver con ese miedo mío de incertidumbre, como como esa ansiedad de no saber o de no estar como 100% alineado, porque nos pasó cuando nos fuimos de viaje en el campervan a Inglaterra. Yo en mi mente tenía, o de lo que había investigado, era que uno llegaba al lugar y ahí como reservaba y todo. Pero después cuando llegamos nos dimos cuenta que cerraban súper temprano. Que los horarios que salían no era el de atención, sino que era el horario del parque, que tú podías entrar y salir 24 horas. Pero como hasta las 3 de la tarde podías ir reservar. Entonces nuestro plan se fue un poco al agua, porque nuestro plan era todos los días salir en la campervan, recorrer, ir a algún pueblo y después llegar al camping como punto medio entre el siguiente lugar y ahí hacer la noche y seguir al día siguiente. Pero eso no se podía, o no tal cual lo teníamos pensado, sino que ya ahí tocó empezar como toda la parte como de la gestión de llamar todos los días de la mañana mientras íbamos en el auto y hacer todo esto, lo cual generó roces, por decirlo menos. Uy, eso da para todo un solo Sí, podcast. otro podcast distinto. Pero al final, yo creo que alineando la expectativa de un principio, haber sabido que hubiera tenido que ser así, hubiera sido más fácil. Pero como en el minuto tener que improvisar, y aparte lo dije antes, como la peor decisión que fue esa de viajar, alojar en Madrid, salir al día siguiente y agarrar el campervan al tiro, sin tener un descanso del viaje completo. Esa fue la mala decisión que después hasta mitad de viaje dijimos, ahí que tomémonos 2 noches en este camping, descansemos un poco y después seguimos bien el viaje, porque estábamos como Sí. mal... Sí, había que... Había que hacer un reseteo, pero... Sí. Y eso tiene que ver con la emoción de la ansiedad, de no saber dónde voy a dormir en esa noche, pese a que normalmente siempre no funcionaba. En ese minuto fue, ¿sabéis qué? Como que sí, pero no, por los niños también, pero por el hecho de que si no, bueno, podíamos dormir en el mismo campervan, pero no era la idea. No, yo, en cuanto a marca, o sea, me cuesta también, mientras hacía la pregunta, pues pensaba yo una marca y traté de recordar. Y hay una marca que pero yo creo que también fue un poco también el descubrimiento cuando yo empecé a viajar sola. Esto fue después, en pandemia, todavía estamos en pandemia, por lo menos aquí en Chile, pero aquí viajé, me fui, no sé, 15 días a Puerto Varas, a Valpo, o sea, como muy entrenándome para un viaje como un poquito más como así.
Y el primer viaje que hice así ya modo mochilero, de comprar mochilas y todo, fue en Colombia, a Santa Marta, al Tayrona. O sea, mi objetivo final era dormir en el Tayrona. Pero descubrí una línea de hostales que entiendo que ahora hay, sí, es en Latinoamérica, El Viajero, que es como, no sé si es competencia o no, bueno, Celina ya quebró, pero era como la versión, una versión con otras características de Celina, y de verdad fue como tan emocionante porque conocí gente, entonces una marca que le cogí mucho cariño, y es más, me pasó que como fui a varios hostales en Colombia de esa marca, era muy gracioso porque uno de los barman de Santa Marta, después lo Ah, mandaron a Bogotá, entonces yo estaba en Bogotá, entonces como que, y se acordaba como, hola, y claro, como uno viaja solo, yo soy o sea, que me salgo, porque estos hostales tienen como, eso es lo que me gusta, que tienen muy similar a mis gustos, entonces, por ejemplo, tenían clases de yoga, tenían actividades, en el de Santa Marta lo amaba porque tenía una cancha de voliplaya, entonces era mi forma de socializar porque mm. y hacían competencias y pues yo juego volei, entonces me iba bien, o sea, ya cuando yo entraba así tímida, como, ¿puedo hacer equipo? Y entonces terminaba jugando, me acuerdo una vez jugar fútbol con unos árabes y pues yo solo decía, sabía contar en inglés, de resto era como simplemente como por señas. Y esa marca, ese hostal le tengo mucho cariño porque yo creo que también fue mi primera muy buena elección de hostales para quedarme, y lo seguí usando, creo que fui porque hay en varias, pero fui a Perú, varios de Colombia, y puedo decir que todavía tengo un grupo de, no amigos porque ya no nos vemos, pero personas que éramos solas y nos conocimos todas en Santa Marta, en el hostal de el Viajero Tayrona, y hicimos un grupo muy chévere todavía, o sea, como que nos comentamos fotos, y fue una conexión muy bonita porque todos estábamos en ese mismo hostal, todos de diferentes lugares, todos éramos colombianos, y me acuerdo, hay una foto donde como que ya llevamos 2 días como, ay, hola, no sé qué, y después con una de ellas salí a carretear como, o sea, y tuve la intención de irla a Ujú. visitar, todo. Hay una que era una francesa que vivía en Pereira, y creo que una vez salimos a tomar cerveza en Pereira, y producto de ese contexto. Entonces, a esa marca de hostales le tengo mucho cariño porque y también tiene muchas opciones. Y ahí yo creo que dijiste algo que antes no había caído en cuenta, pero viajar solo efectivamente implica socializar, porque no es viajo solo y me aíslo totalmente, porque Sí. dudo que, bueno, No, puede ser que alguien no, quiera esa experiencia, no, y yo hay días que no quería hablar con nadie y pero no. también uno busca, y estos hostales como que buscan generar esos ambientes Mm, o espacios para que la gente socialice, y que, y ahí conecta con lo que iba a decir después, de cómo después, y lo dijiste ahí, como nos comentábamos la foto y todo, cómo después uno termina generando relaciones en el viaje, también termina ahí como construyendo y generando un poquito esa cola más larga o que termine más lejos el viaje en tratar de dosificar un poco el recuerdo del viaje, ¿no? mm. Y partiendo por ahí, ¿cómo hacís tú una vez ya volviste del viaje, terminó la experiencia como tal, cómo así cuando ya toca volver a la realidad? O sea, yo creo que hay dos cosas, y pienso en cuando viajaba sola, o sobre todo esa época que viajé, o sea, no sé, fue como Tayrona, Machu Picchu, internamente en Colombia, creo que fui a visitar a unos tíos en Miami, bueno, como todo Ujú. ese. Y como era después de pandemia, que uno creía que el mundo iba a acabarse y como que las experiencias eran como más importantes, yo hice un diario como fotográfico mío, no la foto, o sea, obviamente hay selfies, pero fue como cosas De los como lugares. de los lugares, y hay algo que, no sé, o sea, yo quiero llegar a vieja, pero como que yo tengo carpetas en mis celulares de, como, porque me imagino escribiendo cosas de esas experiencias, entonces, y tengo notas uy, me acabo de acordar de algo que hacía de ese momento y no me acordaba, pero bueno, va a ser trabajo que espero retomar cuando esté jubilada, pero yo entrevistaba a personas, por ejemplo, que nunca más me las voy a encontrar,
tenía una pauta de preguntas y creo que entrevisté como a 3. O sea, personas que conocían el viaje y les hacía como... Las 5 de mente. Sí, como las 5 de mente. Mira, no sabía. Y sí, y tengo, ¿verdad? No me acordaba de eso. Entonces como que guardo recuerdos muy vívidos, o sea, y como que sé que no tengo buena memoria, entonces fotos y tengo diarios de viaje, o sea, como tengo libretitas con cosas no tan organizada, o sea, tengo por ejemplo la de Machu Picchu, me acuerdo que tengo hasta horas, dibujos, y como que eso me recuerda para atrás. Por ejemplo, ahora con Sergio hicimos, o sea, fuimos haciendo álbumes, o sea, en una aplicación que se llama Polar Step. Entonces fuimos, o sea, sacamos fotos, las fotos normales, y después íbamos escribiendo una reseña, o sea, y como yo escribía mi reseña y él escribía su reseña, y como que nos compartíamos, no lo hemos, porque nos gustó esa página, yo ya la usaba cuando viajaba sola y una amiga, Trini, me dijo, nos mostró la calidad de la impresión y dijo, ah, no, por aquí es. Y tenemos, o sea, es más, dijimos, ya ahorita en agosto nos organizamos creo que nos faltó el último día, pero eso hacíamos como entre los trayectos, como que yo escogía las fotos, escribía mi parte, él escribía su parte, y creo que va a ser un muy bonito recuerdo porque uno se acuerda, o sea, escribíamos cosas de que nos había pasado a los dos, las emociones, como, entonces yo Sí, creo que esa es una forma de recordar los viajes. Total, yo creo que en mi caso es más corto, más fome, pero nosotros no tenemos tele en la casa y los niños de repente es como, veamos una película, veamos algo, y es como, no, ¿sabes que nos vamos a sentar a ver fotos? No. Y generalmente son fotos del viaje a Europa o fotos que tenemos también de los distintos viajes, porque ellos igual se acuerdan. O sea, José cuando estábamos en Europa tenía 2 años, pero José tiene una memoria increíble que dice como, ah, sí, yo hacía esto, y es como, sí, efectivamente lo hacía ahí. Entonces, yo creo que también es como un poco ese jugando con el cómo no voy olvidándome del viaje. Y yo creo que ahí también está el desafío de si uno es más Mateo o le gusta también cómo hacer todas estas cosas, ponte la Cata, siempre en los viajes dibuja. O casi siempre, sí. creo que para el último creo que no llevo nada, ninguna libreta ni nada. Pero en general dibuja, entonces también es una mezcla de ver los dibujos y ver la foto y ver cómo recordar el espacio donde uno estuvo con esa foto, que yo creo que también es como la gracia, es como, ah, sí, ¿te acordáis que hicimos esto y después fuimos a hacer esto otro o nos pasó esto otro y los chascarros y perdimos el tren y lo que sea? Yo creo que es parte de esa anécdota que va acompañada a la foto para la gente que es más visual o de lo que escribiste, si eres más de esa forma. Y ya para ir cerrando, y yo creo que cierra a nivel también del capítulo mismo, es pensar que viajar es, yo creo que lo vimos ahora, hablamos muy poco del destino. No, Hablamos sí, poco de las no. anécdotas como tal. El viaje al final está plagado de experiencias, de emociones, desde que uno empieza a pensar el viaje, a planificar en función de también cómo lo hace, el arquetipo, que es justamente lo que hablábamos al principio, el arquetipo que tienes tú al momento de viajar, de planificar, al momento de viajar, cómo es tu viaje a nivel de la emoción, la ansiedad al partir del viaje, que a mí no me gusta perderme los aviones, por lo tanto siempre trato de ir mucho, con mucha anticipación, con una experiencia anterior obviamente, pero... o incluso con ese miedo que siempre puede existir, como a través del viaje después te das cuenta de también el cómo yo me tomo el hacer las maletas, por ejemplo, que fue lo que hablamos puntualmente, pero esa maleta igual refleja algo. Después en las maletas hay toda una personalidad. Y que puede o no estar conectado, porque a mí me encanta hacer la maleta muy ordenada Sí. y no planifico nada el viaje. Entonces, no, hay claro. cosas que al final yo creo que uno se va dando cuenta que el viaje, incluso estirando el chicle al máximo, después yo 3 años después del viaje todavía sigo disfrutando el viaje. Y algo que me acordé ahora, porque si bien, no sé si lo hace todo el mundo y siempre me preguntaba si lo hace todo el mundo, o sea, a veces me fijo en los aviones que parece que sí es, porque cuando uno está, le toca apagar el celular, esa era una forma de como mirar las fotos del día anterior, como mientras estaba en el avión o en el tren, claro. como mirando las fotos del día anterior y de una vez clasificando. Y me acordé porque en la época que viajaba sola, uno se vuelve, o sea, me dio la sensación que yo pasaba la tristeza del viaje ya planificando el siguiente. O sea, como varias veces llegué y así como con esa sensación de, en Colombia decimos guayabo de viaje, y en ese guayabo empaté y como que la forma de alegrarme era comprando el otro. Tenía el siguiente. Y yo creo que eso también es lo que pasa ahora.
vamos a cerrar este capítulo pensando en el siguiente, Sí. invitándolos a contestar, busquen en nuestras redes sociales la encuesta de viajes puntualmente. Es básicamente similar a lo que vivimos hoy día, Sí. tratar de entender su Y arquetipo, está muy el interesante viaje. está eh, ver las diferentes Y lo decimos formas. nosotros que estamos últimamente siendo muy críticos de las encuestas. Sí. Así que eso, y cerrar diciendo que esto fue Dementes Dementes por por Experiencia. Experiencia.